Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Valeria Mesa, coordinadora del equipo de costos de la revista Lidera. Y Jimena Villano, miembro del equipo de costos de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Sergio Cherres, docente de costos en la Facultad de Ciencias Contables de la PUC, acerca del tema Análisis y recomendaciones sobre el modelo de costeo ABC. Para iniciar este podcast, profesor Cherres, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotras. En esta oportunidad nos gustaría conocer de qué trata y cuál es el objetivo del modelo de costeo ABC. El costos ABC debe entenderse de sus orígenes. Y el origen de este modelo, como bien ustedes han comentado, está en la empresa Toyota, donde los ingenieros de la planta de producción de esta empresa buscan maneras más propicias, más certeras de asignar los costos. Es importante también ubicarnos en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, salimos del mundo, las industrias salen de una crisis económica y se dedican solamente a producir, donde la variable innovación, la variable calidad no eran importantes, porque se producía en serie, donde el tema de la productividad era lo más importante. En ese escenario surgen los sistemas de costos tradicionales, convencionales, llamados sistemas de costos por procesos, sistemas de costos por órdenes de trabajo, y una mixtura que en realidad es una combinación de estos dos que acabo de mencionar, que es el sistema de costos híbrido o sistema de costos mixto. En esos sistemas de costos, la palabra clave que ustedes tienen que tener en consideración es la asignación, distribución, prorrateo. Entonces, había una dificultad, había en ese entonces un problema, que no se encontraba una forma adecuada, propicia, de poder asignar todos aquellos costos que se relacionaban con el resultado final, es decir, con el producto, de una manera directa. Por eso el nombre de costos indirectos de fabricación. Y de lo que se trataba era de plantear una solución ante ese problema. Y la pregunta que surge es, y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay forma de saber con exactitud, con precisión, cuánto del consumo de energía eléctrica le corresponde a cada producto, cuánto del consumo de agua le corresponde a cada producto. Eso significa que había que plantear una posible solución, y la posible solución que en ese escenario se planteó fueran las tasas de asignación. Entonces, las tasas de asignación resuelven de una manera sencilla este problema. Plantean entonces, por ejemplo, tasas de asignación siempre en este escenario tradicional, convencional, relacionadas al volumen de producción. ¿Qué significa eso? Que tienes como tasa de asignación el número de productos fabricados, está claramente relacionada con el volumen de producción. Tienes también como tasa de asignación, por ejemplo, las horas hombres, que tiene que ver mucho con el volumen de producción, las horas máquinas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que acabo de comentar, las tres tasas de asignación que les acabo de comentar, todas tienen relación con el volumen de producción. Ese es un escenario tradicional, convencional. Por eso el estudio surge a partir del análisis de los costos indirectos de fabricación. Es así como los ingenieros de Toyota dicen, ya, pero
Estas tasas de asignación son arbitrarias, no son adecuadas porque solamente responden al volumen de producción, no responden a otras causas que permiten explicar mejor qué genera el costo. Es así que ellos plantean la metodología, el modelo de costeo, donde el objetivo de costeo ya no es el producto, sino la actividad, el proceso, que es un conjunto de actividades o un proceso o una actividad. Entonces, en ese escenario, tú vas a acumular los costos ya no por procesos de la manera tradicional, convencional, ya no por órdenes de trabajo, sino por actividades. Consecuentemente, al momento de definir este modelo de costeo, también una clara distinción entre lo tradicional y lo nuevo, que es el sistema de costos por actividades, es el hecho de que en la organización, de manera interna, se hacen actividades que son transversales, que no dependen de una función específica. Consecuentemente, es contraproducente con la estructura organizativa funcional que está vigente en muchas empresas. Eso llevó también a definir que dentro de la organización se hacían procesos en diferentes áreas. Por lo tanto, tú costeas todos los procesos, todas las actividades que se realizan dentro de una organización en el modelo ABC. A diferencia de lo tradicional, de lo convencional, que solamente se focaliza en la parte productiva y nada más. Por eso se determina el costo de producción y punto, con las tasas de asignación que les comenté. Eso es un poquito para explicar el origen, la razón de ser de las diferencias entre lo tradicional y lo moderno. Y importante es que ustedes entiendan que no es el tema de los costos indirectos de fabricación, porque les cuento que muchas personas con las cuales yo converso, profesionales especializados, contadores de costos, inclusive docentes de pregrado y de posgrado en diferentes universidades públicas y privadas, en Lima y en otras partes, ¿ya? Tienen esa idea, porque muchos libros de contabilidad de costos plantean el costeo ABC como una forma de asignar los costos indirectos de una manera diferente a lo tradicional, a lo convencional. Y como les acabo de explicar, en esta visión panorámica, histórica, de lo tradicional con lo moderno, pues eso no es así. Entonces, para mí es muy importante que ustedes, y en general las personas que me están escuchando, tengan muy en claro ello. Bien, creo que es muy importante, profe, como usted mismo mencionó, señalar, bueno, que la palabra clave es asignación, ¿no? Y ver también cómo es que Toyota, pues, tuvo mucho que ver en este sistema de costeo ABC. Para pasar a la siguiente pregunta, ¿nos podría explicar las diferencias relevantes para usted entre este modelo de costeo ABC y el modelo tradicional de costeo? Como ya les había iniciado en esta visión panorámica, histórica, ¿no? Con esta línea histórica de lo tradicional y lo moderno, está básicamente en que el costeo ABC plantea una estructura organizativa ya no funcional, ya no horizontal, vertical, ya no matricial, sino por operaciones, es decir, por procesos. Esa es una diferencia, diría yo, fundamental, muy importante, y que sí va de la mano con un costeo ABC, que como yo les comentaba hace unos minutos, tú costeas todos los procesos, por lo tanto costeas toda la empresa en su totalidad. Costeas el área de contabilidad, costeas el área de recursos humanos, el área logística, distribución, facturación, cobranza, despacho, etc. Esa es una de las diferencias más importantes con lo tradicional, porque como yo les comentaba, en lo tradicional solamente me focalizo
en la parte de producción, y todo lo demás para esta metodología no son costos, sino son gastos. Por eso hablamos de gastos de administración, gastos de ventas. Y bueno, yo en algunas empresas planteo los gastos logísticos porque tienen muy fuerte el tema de la logística de entrada, que es las compras de los materiales, su almacenaje, que en algunos casos son compras en otros países, por lo tanto la importación, que ya tiene un tema ya mucho más complejo. El tema de la distribución, que es la logística de salida, y que tiene que ver con el despacho en el punto de venta de cada uno de los clientes. Es por eso que en los libros modernos van a encontrar ustedes el tema de la cadena de suministro como un tema muy importante en la contabilidad gerencial, en la contabilidad administrativa. Sumamente importante. Pero también es importante mencionar que para aquellos que todavía no conocen o todavía no han estudiado algún curso de contabilidad de costos, tengan muy en consideración ello, que la forma como se está costeando actualmente cambia de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las empresas, el mundo de los negocios, que es una realidad cada vez más cambiante. Otra diferencia importante es lo que comentaste, Jimena, no solamente por el concepto de asignación como concepto que se utiliza en los sistemas de costos tradicionales, convencionales, de la mano de el concepto de prorrateo, que es lo mismo, son sinónimos, asignar, prorratear es lo mismo, y también el concepto de distribución. Entonces, en lo tradicional, la diferencia está que se usan términos como tasas de asignación, el verbo asignar, el verbo distribuir, el verbo prorratear. En cambio, en la metodología moderna, tú hablas de imputar, a diferencia de asignar. Hay unas claras diferencias que ahorita les voy a comentar. Ya no hablas de costos ni de gastos, hablas de recursos. Hay recursos. Hay actividades como objetivo de costeo, ya no productos, como en el caso de lo tradicional, de lo convencional. Entonces, hay todo un lenguaje nuevo que trae consigo esta nueva metodología de costeo, y que vuelvo a repetir, poco tiene que ver con el tema de la asignación de los costos indirectos de fabricación, poco. Eso es muy importante para mí que ustedes lo tengan en consideración, porque muchos libros de autores peruanos, e inclusive Hongler en su última versión, plantea eso, que el tema del modelo ABC está focalizado básicamente en los costos indirectos de fabricación, y como les acabo de comentar, eso llevado a la realidad no es correcto. Sí, profesor, como nos indica, es muy importante conocer esta diferenciación, ya que este costeo ABC ya no sería matricial, ¿no? Sino por operaciones, procesos, además de que costea la empresa en su totalidad, a diferencia del tradicional que estaría dirigido a la producción, en donde lo demás ya no serían costos, sino gastos. Según su opinión, ¿a qué sectores se les recomendaría utilizar este modelo de costeo ABC? Como les comentaba, va a depender mucho, ¿no?, de ciertas condiciones básicas, ciertas condiciones mínimas que necesitan las empresas cumplir. Si no se da, no se tiene, no se cuenta con información detallada que va más allá del registro de un costo, de un gasto, de acuerdo a una estructura contable, ¿no? Hay un código contable que me permite internamente en la organización, ¿no?, registrar todos los costos y gastos. Pero ahí tenemos un problema, porque los fines que busca la contabilidad administrativa, la contabilidad de costos, no son los fines que buscan
la contabilidad financiera. Entonces, para muchos contadores, ellos muy contentos con cumplir con todas las exigencias, ¿no?, contables, tributarias, pero dejan de lado o no le dan la importancia debida a la contabilidad de costos, a la contabilidad administrativa. Es por ello que se explica que los planes de cuentas de las empresas del sector minería, del sector pesca, del sector construcción, del sector metalmecánico, del sector textil, tengan códigos contables genéricos que no permiten o que no facilitan la aplicación del modelo ABC. Esa es una limitante muy fuerte, ¿ya?, porque eso también está asociado a la forma como ha sido capacitado, ¿no?, los profesionales del área contable. Entonces, ese es un problema de conocimiento, es un problema de saber entender de que no hay esta división entre contabilidad financiera y contabilidad de costos. Debería las universidades hoy, los docentes de pregrado y de posgrado, explicar, hacer entender al estudiante la importancia de que no realicen este tipo de divisiones entre contabilidad financiera y contabilidad de costos, porque al final la información le pertenece a una única empresa y la misma información puede utilizarse para diferentes fines, para cumplir con las exigencias de las normas internacionales de información financiera. Aquí está la información, señor. Ok. Para cumplir con las exigencias tributarias. Aquí está, señor, la información. Ok. Para cumplir con las exigencias laborales, Ministerio de Trabajo, etc. Señor, aquí está la información. Para cumplir con las exigencias internas de toma de decisiones. Señor, aquí está la información. Entonces, debería existir una idea consensuada sobre la forma cómo debe llevarse la contabilidad internamente en una empresa. No que haya esa división que existe actualmente, por un lado de los contadores de costos y por otro lado de los contadores del área financiera. Y ese es un tema de formación, porque lamentablemente a muchos de nosotros no nos han formado en la universidad así. Entonces, para mí se me hace muy difícil convencer, hacer entender al contador de la empresa sobre la importancia de tener información detallada. Entonces, para mí esa es una fuerte limitante. Segundo, que el modelo de costeo ABC requiere de personas que sepan trabajar en equipo. Es decir, que sean muy empáticos, que sean proactivos, que tengan de manera permanente, de manera constante, la aplicación del pensamiento crítico, porque el modelo de costeo ABC es un cuestionador, rompe paradigmas, va más allá de lo tradicional, de lo convencional, y eso requiere normalmente de personas con pensamiento crítico. Es decir, que analicen una situación dada internamente y la replanteen, la cuestionen. Eso son condiciones necesarias que requiere el modelo de costeo ABC para su adecuada aplicación. Bien, creo que es una muy buena acotación las limitantes que usted ha mencionado anteriormente, profesor. Es importante tener en cuenta que no depende solo del área de una empresa, sino que se debe considerar que la contabilidad es una sola, sin divisiones, y también considerar que las personas pues deben ser proactivas. Bueno, finalmente, ¿cuáles serían las limitaciones de aplicar este modelo de costeo ABC?
Las limitaciones de aplicar el modelo basado en las actividades están básicamente en el hecho que muchas organizaciones, lamentablemente, no le dan la importancia debida a la gestión de los costos, están focalizadas en la gestión comercial, en la gestión publicitaria, en la gestión del recurso humano, pero han dejado de lado la gestión de costos, la gestión presupuestal. Cuando nosotros, partiendo de un principio básico, de una ecuación, de una fórmula básica, que dice utilidad igual a ingresos menos costos y gastos, donde por el lado de la ecuación, la gran mayoría de empresas se focalizan solamente en los ingresos y la utilidad, pero no le dan la relevancia, la importancia debida al tema de los costos y de los gastos. Entonces, muchas veces se aplican políticas de reducción de costos, sin tomar en consideración lo que yo les estoy comentando. Es por eso que una fuerte limitante es el tema de la asignación de los costos, es el tema de contar con personal capacitado en este tipo de metodología y que requiere también de un permanente, un constante cambio, a diferencia de lo tradicional, de lo convencional, donde el proceso de costeo es el mismo en todos los años fiscales o en todos los periodos. Es el mismo en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2020, en el 2021. En cambio, en el sistema de costos por actividades, tú estás permanentemente cuestionando los inductores de costos que utilizas, la forma como imputa los costos, vas eliminando actividades que no generan valor para el cliente, o vas generando nuevos productos o nuevos servicios, o vas teniendo una nueva categoría de clientes que hace de que la aplicación de un sistema de costos por actividades sea dinámica y no estática como la tradicional, como la convencional. Esa es una fuerte limitante para un sistema de costos por actividades. Yo no tengo pruebas, lo que voy a decir hoy puede resultar muy quijotesco, muy fuera de la realidad, pero en mi opinión, muchas empresas no aplican este sistema de costos por actividades justamente porque se les hace muy difícil adecuarse a los cambios permanentes que exigen hoy cada vez más un cliente que requiere de un producto con una vida útil cada vez más corta. Por eso el tema de la innovación en un modelo ABC es sumamente importante. Por eso el tema de la calidad hoy es muy importante. Y eso permite que un modelo moderno como el ABC, donde el tema de la calidad, el tema de la innovación, el tema del cuestionamiento permanente, el romper paradigmas, el proceso dinámico del proceso de costeo, ¿no?, es mucho más fácil
mucho más llevadero de un modelo como el planteado por el ABC. Yo creo que esas son las principales limitaciones que les puedo comentar. Sí, profesor, como nos menciona, una fuerte limitante para este modelo ABC es el tema de la asignación de los costos, contar con un personal capacitado en esta metodología y requerir de un constante cambio, a diferencia de lo convencional donde el sistema de costeo es el mismo. Sí, definitivamente, Valeria, es una fuerte limitante, pero también, como les comentaba, la limitación está por el lado del recurso humano, ¿no? Lamentablemente en el país hay muy pocas personas especializadas en costos, y eso refuerza lo que les comenté en la función de utilidad que compara los ingresos con los costos. Creo que es también un motivo por el cual muchas empresas no le dan la relevancia debida, y que no tiene que ver solamente con un tema contable, ¿no? Es importante que ustedes sepan que la especialidad de costos puede ser ejercida por un contador, por un economista, por un ingeniero industrial, en realidad por una persona de cualquier profesión. No es el tema de la profesión, sino el conocimiento. Si la persona tiene el conocimiento y sabe aplicarlo, no debería haber, en teoría, ningún problema de que pueda ser ejercido por una persona de diferentes profesiones. Para mí lo importante es que tenga el conocimiento. Para mí lo importante es que entienda de que el modelo de costeo ABC exige cambios permanentes, exige un trabajo en conjunto, en equipo, de personas de diferentes disciplinas. Es como lo que ocurrió en Japón. A mí me pareció muy interesante cuando me puse a estudiar a profundidad la metodología del Tiger Cost, que no es otra cosa que el costeo objetivo, que surge en Japón y que solicita como condición necesaria, como condición base, que se reúnan personas del área de costos, del área comercial, del área de producción y del área de calidad. ¿Para qué se reúnen? Seguramente ustedes se preguntan. Para determinar los costos. Porque el costo tiene que ver finalmente con una política de precios, tiene que estar el área comercial. Porque el costo tiene que ver con el área de producción, tiene que estar el área o las personas que representan el área de producción. Porque el costo tiene que ver finalmente con un tema contable, tienen que estar también en ese equipo las personas del área de contabilidad. Es por eso que ustedes deben tener en consideración ello. Es muy importante que sepan trabajar en equipo. Es muy importante que interactúen con personas de diferentes profesiones. Muchas gracias por todas sus acotaciones, profesor. Este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.